Hola a todos, soy Jim Staley con Ministerios Pasión por la Verdad y bienvenidos a la transmisión de hoy. Permítanme preguntarles, ¿saben lo que es el verdadero arrepentimiento? Es lo que necesitamos para tener una gran relación tanto con Dios como con el hombre, cumpliendo el primer y segundo mandamiento, pero es algo a lo que la mayoría de nosotros se nos ha enseñado mal. Vamos a descubrir lo que significa la palabra hebrea teshuvah justo después de esto. Muy bien, de nuevo mi nombre es Jim Staley y estoy entusiasmado con este tema en particular. Es un tema difícil sin duda. Es un tema que está presente en toda la Biblia y está presente en todas las relaciones que tenemos. La mayoría de nuestros problemas en las relaciones se remontan a una sola palabra hebrea que vamos a analizar a fondo en esta transmisión. Se llama teshuvah. Y cuando estamos tratando con teshuvah, que es la palabra hebrea para arrepentimiento, que de verdad se traduce mejor como retorno, realmente necesitamos saber lo que significa y cómo se ve. Cuando hablamos de teshuvah, en mentalidad hebrea, alguien diría, oh, estás hablando del mes de Elul. El mes de Elul es el sexto mes en el calendario religioso, es el último mes en el calendario civil justo antes del año nuevo hebreo. Y tradicionalmente es más comúnmente conocido como la preparación para la venida del Creador. Es prepararse para el novio, es como en la idea de una boda, antes de casarte, limpiar todo en tu vida, prepararte, porque el Mesías está a punto de llegar. ¿Y qué harías si supieras que el Mesías vendrá en 30 días? Lo más seguro es que estarías limpiando tu casa y haciendo mucho teshuvah, estarías practicando mucho arrepentimiento, buscando regresar a Dios, y el mes de Elul es ese tiempo en el que en el calendario de Dios, el pueblo de Dios comienza a mirar realmente en introspectiva hacia adentro. Y lo que quiero enseñarte en este programa, lo que quiero compartirles es qué significa realmente arrepentirse, cómo es el verdadero arrepentimiento bíblico, porque en mis casi 50 años de existencia rara vez lo he visto. Incluso en mi propia vida es tan difícil. Y por eso te voy a dar 4 pasos para el arrepentimiento y cómo se ve realmente para mejorar las relaciones en tu vida de nuevo, ¿ok? Eso se trata de mirar lo que podrías haber hecho de manera diferente en este último año. Es introspección, es decir, Dios, ¿qué puedo hacer diferente el próximo año que me ponga en una mejor relación contigo verticalmente y con el hombre horizontalmente? También queremos ver los retos que has superado y los que tienes que superar el año que viene. Puede que necesites mirar a las personas a las que tienes que pedir perdón o a las personas a las que tienes que ir y hacerles saber que estás ofendido. No guardes más ofensas por más tiempo. Este tiempo, este momento de teshuvah, se trata de volver a esa hermosa pizarra limpia con la que naciste antes de empezar a averiguar cómo comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y ahí es donde estamos tratando de llegar y limpiar todo. Cualquier cosa que esté dentro de ti a la que te aferres, destapa esa botella, deshazte de ella y confiésala, lidia con ella para que cuando venga el Creador, Él no tenga que lidiar con eso. Todo esto es como dos niños que están peleando y saben que para cuando lleguen a casa van a tener que lidiar con papá y es mejor que lo resuelvan entre ellos antes de que papá se tenga que involucrar. Y tal vez te parezca una descripción gráfica un poco tonta, pero nosotros como creyentes y ovejas en Cristo, hijos del Dios Altísimo, necesitamos limpiar nuestras obras y el arrepentimiento es lo principal que necesitamos aprender a hacer. Porque creo que es el problema principal que nos retiene de tener un caminar más profundo con Dios y unos con otros. Muy bien, en resumen, se trata de prepararse para el Mesías, como ya lo he mencionado. Otra costumbre que es importante saber es que se acostumbra que todos los días durante el mes de Elul, que conduce a Yom Teruah, el toque de las trompetas o lo que se conoce hoy como Rosh Hashanah, es tradicional tocar el shofar. ¿Por qué el shofar? Porque el shofar es el sonido de la guerra. Es una llamada de atención. En la antigua religión hebrea israelita lo tocaban el día sábado para decir, hey, es un tiempo de celebración. Lo tocaba el vigilante de la muralla para alertar al pueblo y advertirles, hey, el enemigo se acerca, tenemos que reunir a las tropas. Lo hacían en los días de fiesta, así que cualquier cosa que es realmente importante, ellos tocaban ese shofar o ese cuerno de carnero.
Y ya que esto es una preparación para la venida del Mesías, es tradicional tocar un shofar. Si tienes un shofar, te animo a hacerlo. Absolutamente te despertará. Especialmente si no eres muy bueno soplándolo, seguro que despertará a tu vecino. Pero sinceramente es un sonido hermoso y único a todos los demás sonidos de la tierra. Y creo que por eso la Biblia dice que al sonido de la trompeta, que es el antiguo shofar, los muertos en Cristo resucitarán primero. También es tradicional leer el Salmo 27. No voy a leerlo, quiero que tú lo leas. Creo que es un capítulo realmente asombroso sobre el arrepentimiento. Si tienes algo en tu corazón de lo que necesitas arrepentirte, el Salmo 27 te guiará en ese proceso. Dime lo que piensas en los comentarios. Si estás de acuerdo conmigo que es relevante para el arrepentimiento, tengo mucha curiosidad por saber tu opinión al respecto, así que déjalo en los comentarios. Muy bien, entremos en materia. ¿Qué es Teshuvah y arrepentimiento? Literalmente significa volver, regresar a Dios, restaurar, refrescar. ¿Cuántos de ustedes necesitan refrescarse? ¿Cuántos de ustedes necesitan o se sienten como que necesitan ser restaurados, que se sienten casi como viejos, que incluso se sienten oxidados, que ya no se sienten frescos, que necesitan que Dios restaure su alegría? Entonces, esta es la palabra que necesitas. Es la palabra shuv o teshuvah. Está diseñada para refrescarte, está diseñada para restaurarte. Dice reparar. ¿Te sientes roto? Te reparará. ¿Qué tal devolver? Lo que sea que Satanás te quitó y lo puso aquí, Dios dice, mira, si sigues el antiguo concepto hebreo de shuv y regresas, yo haré que Él lo devuelva en su lugar, ¿ok? Y también me encanta esto, dice, dar el pago para devolver. Esa es la definición de redención. Dios dio a su Hijo unigénito e hizo un pago hacia los decretos que estaban escritos contra nosotros, el pecado. ¿Y qué hizo? Nos trajo de vuelta. Una vez que haces el pago, el cual está conectado con Shuv, regresar, arrepentimiento, hablaremos de eso. Cuando haces ese pago, instantáneamente hay un regreso de lo que te ha sido robado y hay una devolución. Y también me encanta esto, repeler y derrotar. Todas estas palabras están conectadas con Teshuvah. ¿Sabías esto? Cuando haces Shuv apropiadamente, cuando tienes un regreso en arrepentimiento bíblico, Dios usa eso para repeler al enemigo. El enemigo odia el arrepentimiento, porque él nunca lo hizo. Verás, él cayó de la gracia, él era el ángel más alto, él quería algo que no era suyo, no estaba diseñado para él no estaba contento. ¿Cuántos de nosotros estamos en una posición donde nos metemos en problemas porque no estamos satisfechos? Yo sé que yo en mi propia vida he caído en grandes pecados porque no estaba contento con mi vida. La mayoría de los adulterios ocurre porque la gente no está satisfecha, ¿cierto? Cuando nos arrepentimos, el diablo odia el arrepentimiento porque el arrepentimiento te trae el poder de refrescarte, de restaurarte, de regresar y traer a Dios de tu lado, y eso lo asusta a muerte, lo repele y lo aplasta y finalmente lo derrota. Esta palabra hebrea, hermanos y hermanas, significa todo eso. Así que en el cristianismo tradicional la palabra arrepentirse siempre decimos que es caminar por este camino y arrepentirse es girar 180 grados y caminar por este otro. Lo entiendo. Pero esa no es la definición hebrea. La deja tan vacía y superficial y corta de su destino real al corazón del individuo para liberarlo. Si vamos a ser verdaderamente libres, debemos conocer y soportar la verdad. Porque la verdad es lo único que nos hará libres. No la mitad de la verdad, ni tres cuartos de la verdad, sino toda la verdad, mis amigos. Así que mientras caminamos por aquí, oro para que Dios los libre con una nueva idea de arrepentimiento que tal vez antes no creían o no entendían del todo y ni siquiera sabían. Y por último, pero no menos importante, significa ser devuelto, ser restaurado y ser traído de vuelta en tiempo pasado. Entonces, no solo Dios está haciendo cosas increíbles a través de esto, sino que al final te será devuelto lo que te ha sido robado. El enemigo será forzado a devolverlo con intereses. Pero debes seguir el protocolo
de Teshuvá. La primera vez que se mencionan las escrituras es en Génesis, capítulo 3, versículo 19, léelo conmigo. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa palabra volver es shuv, es regresar, está relacionada con el arrepentimiento y me encanta la ley de la primera mención en la hermenéutica bíblica, el estudio de la Biblia. Dice que la primera vez que se usa una palabra establece realmente el precedente de lo que se supone que está relacionado con ella, y volver a arrepentirse es volver a la tierra. Es reconocer que no eres nada, que todo lo que haces está conectado con el pecado original y que volveremos al polvo. Así que vuelve ahora. Antes de que te pongan en el polvo, vuelve en el sentido espiritual para que puedas ser resucitado de él cuando estés allí. Lo que no es teshuvá es decir que lo sientes. No es solo decir que lo sientes y este es el problema. Aquí es donde todo cambia. Desde este punto del mensaje en adelante es cuando todo cambia. Teshuvá o arrepentimiento no es solo pedir perdón. Y especialmente en el pensamiento occidental, arrepentimiento es decir lo siento, no debería haber hecho eso. No, eso no es arrepentimiento en el libro de Dios. Vamos a ir a través de los 4 pasos e incluso 5, pero los 4 pasos del arrepentimiento y de lo que es teshuvá y cómo se ve en un momento. Pero puedo asegurarte que si te quedas corto en solo pedir disculpas, la relación no se curará y esa cicatriz estará allí, será traída de vuelta y el enemigo regará esa semilla hasta que crezca otra cosecha. Así que hablemos de los 4 pasos de teshuvá ahora mismo. Aquí vamos. Número 1. Reconocer que has violado el pacto. Vamos a hablar de esto en detalle. Número 2, lamentarte por tus acciones. Número 3, arrepentirte ante los demás. Y número 4, restaurar y reparar el daño. Quédate hasta el final porque te voy a dar el quinto, que es por mucho el más importante y el más emocionante en mi opinión. Te lo contaré al final, pero por ahora los 4 pasos son de nuevo reconocer, lamentar, arrepentirse y restaurar. Así que vamos a desglosarlos uno por uno y aquí es donde vamos a aprender un poco sobre el poder del hebreo que hay en las escrituras cuando volvemos al idioma original y dejamos que nos diga lo que significa. Número 1. Reconocer que has violado el pacto. Lee conmigo Mateo 5:23, dice esto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas con nuestros hermanos o hermanas y simplemente lo ignoramos? No puedo decirte como pastor durante tantos años cuántas personas, incluso en el liderazgo, los creyentes fuertes, tienen un problema con otro hermano o hermana y no se lo hacen saber. Simplemente no es mi personalidad, soy introvertido, no hay nada aquí que nos dé la excusa para no ir a nuestro hermano en amor y decirle, oye, ¿puedo compartir algo contigo? Cuando hiciste esto, heriste mis sentimientos. Puede que me equivoque, puede que me falte información, pero eso es lo que siento. No hay nada ahí que te dé el derecho a aferrarte a eso. ¿Y sabes cuál es la táctica número 1 de Satanás? Es convencerte de que ni siquiera es la gran cosa, que realmente no estás ofendido. Oh, claro que estás ofendido, y cada pequeña cosa puede convertirse en algo muy grande, porque siempre suman. En el momento en que te ofendes y no tratas con ello, es el momento en que empiezas a ver a esa persona un poco diferente, y la próxima vez que hagan algo que quizás ni siquiera sea un problema, se convierte en otro pequeño problema y todo eso se suma y entonces el enemigo logra la proverbial gota que derramó el vaso. Vayamos a Romanos 7, versículo 7, veamos lo que dice allí. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado, de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿cómo reconocer que hemos violado el pacto? Una de las maneras en que reconocemos que hemos violado el pacto es leyendo la Biblia, leyendo la ley de Dios. Fue la ley de Dios originalmente la que estableció los límites del bien y del mal, lo que podíamos hacer y lo que no, todo por nuestro bien, por cierto, bendiciones y maldiciones, ¿verdad? Bendiciones si guardas mis mandamientos, maldiciones si no. Así que cuando quebrantamos la ley de Dios, lo sabemos porque la leemos y sabemos que quebrantamos la ley de Dios.
Tú puedes absolutamente violar un pacto y ni siquiera saberlo. Si estás casado, sabes esto, que puedes romper una de las leyes de la Torá de tu esposa, sus instrucciones, y ni siquiera saber que era una ley. Pero puedes saber por la mirada en su cara cuando llegues a casa que hiciste algo, ¿cierto? Como cuando llego a casa y tenemos una perrita y cuando tiene el rabo entre las patas y ni siquiera me mira, realmente no sé cómo sucede, pero sabe que hizo algo malo y se siente culpable. ¿Cómo se siente culpable un perro? No tengo ni idea. Tal vez prueba de que los perros van al cielo o al menos tienen un alma. Porque por supuesto que tienen conciencia, seguro. Y me entero de que ha estado en la basura o algo por el estilo. Pero mira, aquí es donde vamos con esto. Número uno, tenemos que reconocer. Si no sabes que eres un pecador, ni siquiera necesitas un salvador. Si no te das cuenta que has hecho algo malo, nunca llegarás al punto 2 o 3 o 4 y definitivamente no al punto 5, que vamos a repasar hoy en las leyes de Teshuvah. Primero debemos saber que somos pecadores. Como un alcohólico, la regla número uno es admitir que es un alcohólico. Y la manera en la que hacemos eso es leyendo su palabra, es una de las maneras. Ahora, algunas señales de que has violado el pacto. Alguien viene y te dice que está ofendido. Si tú te das cuenta que alguien está ofendido, tú has roto el pacto, ya sea que lo hayas hecho intencionalmente o tal vez lo hayan malinterpretado, no importa, porque las emociones son legales y las emociones siempre son reales. Eso no significa que se originen en algo lógico o de una razón que sea correcta. Bien podrían ser malinterpretaciones, pero el sentimiento es real. Así que tal vez en realidad no hiciste nada malo para ofender a esa persona, pero interpretaron algo que hiciste y sus emociones van con su realidad. Lo que intentamos hacer es defendernos y tratar de convencer a esa persona de la lógica en lugar de preocuparnos primero por la emoción. Verás, hay dos lenguajes que cada ser humano tiene: el lenguaje de la lógica y el lenguaje del corazón o la emoción. Si alguien está operando en el lenguaje de la emoción y tú tratas de usar el lenguaje de la mente, siempre tendrás una desconexión y la discusión continuará. No habrá ningún tipo de restauración. Primero entra en el reino del corazón, preocúpate por el sentimiento independientemente de si fue o no a propósito, y una vez que sientan que te importa, podrás completar la información que falta. Hay mucho que se puede decir sobre resolución de conflictos y este video no es de eso, pero es una forma en la que puedes saber si hay una ruptura del pacto cuando alguien te lo dice. A Cristo le importaba más, esta es una muy buena frase, a Cristo le importaba más arreglar la relación que defender las acusaciones en su contra. ¿Escucharon eso, mis amigos? No sé ustedes, pero yo definitivamente soy una persona a la que no le gusta ser acusada falsamente. He sido muy falsamente acusado en muchas áreas de mi vida, algunas me las merezco por mi actitud y cómo respondo y al principio de mi matrimonio seguro, pero Dios me mostró una vez en su palabra, simplemente ni siquiera sé cómo no lo vi. Jim solo sube a la cruz, mi hijo lo hizo, fue a la cruz, no dijo ni una palabra. Él también fue acusado falsamente. ¿Por qué sientes que tienes que defenderte todo el tiempo? A veces solo tienes que hacer lo correcto para que la relación esté bien. No se trata de tener la razón, se trata de hacer lo correcto. Amén. Muy bien. Otra manera, otra señal con la que puedes saber si rompiste el pacto es que sientes la convicción del Espíritu Santo. Lo sientes, sabes que has hecho algo malo. Ese es el Espíritu Santo diciéndote ahora tienes que lidiar con eso. El problema es que no se nos ha dicho cómo lidiar con eso. Entonces sentimos esta convicción, a veces la llevamos con nosotros toda la vida, se convierte en culpa, en vergüenza, en grilletes alrededor de tus pies y manos, te paraliza, te pone en una prisión emocional, porque no se nos ha enseñado cómo lidiar con la convicción o el arrepentimiento. No sabemos lo que es volver. ¿Cómo es tener teshuvah, arrepentimiento? ¿Cómo es ser libre? La verdad, mis amigos, los hará libres. Y por último, una señal de que has violado el pacto, no estás experimentando las bendiciones que ofrece el pacto, ya sean terrenales o espirituales. Así que si no estás recibiendo las bendiciones que Dios promete en su palabra, bendiciones si las guardas, probablemente no estás guardando sus mandamientos, porque Dios promete bendiciones cuando haces las cosas de la Biblia en la manera de la Biblia. Así que no pongas excusas. Eso no significa que vas a ser rico, que siempre vas a ser feliz, pero significa que vas a tener paz en tu vida siempre cuando estás caminando en el pacto. La paz no es relativa o conectada a que alguien más siga a Dios.
Tú puedes tener un esposo que no está siguiendo a Dios. Sí, es más fácil tener paz si estás viviendo en una casa donde alguien más está siguiendo a Dios, pero no depende de ello. Yeshua tuvo perfecta paz en su vida todo el tiempo. Él escogió alejarse, conectarse con su Padre Celestial y recentrar su enfoque para que el mundo a su alrededor no lo sacudiera. Nunca lo sacó de quicio, como dicen. Así que número 1, reconoce que estás violando el pacto. Número 2, lamentar tus acciones. Esto es enorme, amigos míos. No puedo expresarles lo importante que es. La palabra hebrea para lamentarse es naham. Naham significa lamentarse, sentir lástima o compasión. Y significa reconfortar o consolar. Analicemos esto un poco. La mayoría de las veces, cuando sabemos que hemos quebrantado la palabra de Dios, lo que intentamos hacer es defendernos y tratar de hacernos ver mejor de lo que realmente somos. Yo, tú, todos lo hemos hecho. Cada uno de nosotros. No hay una persona escuchando esta transmisión ahora mismo que pueda tirar una piedra a alguien más y decir que se ha arrepentido perfectamente. No, no lo hemos hecho. Ha habido mucho pecado en nuestras vidas que son cadáveres escondidos, ¿cierto? Y al final del día, ¿qué pasa? Si no tenemos verdadero pesar de Dios, nunca se nos permitirá ser perdonados. Déjame decir esto de nuevo. Tú puedes saber que estás violando el pacto. Tú puedes realmente lamentarte y disculparte. Incluso dar una restauración, restitución. Tú puedes hacer todo eso. Pero si nunca hubo un dolor real que se sienta en el alma, entonces tu corazón nunca estuvo ahí para empezar y tú solo estabas procesando emociones. Por lo tanto, nunca llegarás al punto número 5, el cual discutiremos al final. Naham también significa que cuando hay un verdadero pesar de Dios, que significa reconfortar o consolar. Así que cuando Dios dice, lamento haber hecho al hombre, se estaba consolando a sí mismo, se consoló a sí mismo en ese proceso. Así que hay un consuelo y confortamiento cuando realmente tenemos el entendimiento de la profundidad de la acción que cometimos. Hay consuelo en lamentarse. ¿No es una extraña paradoja? ¿Alguna vez te has sentido realmente culpable por algo? Te lamentaste y te rompió el corazón y había algo hermoso y reconfortante en ello. ¿Alguna vez has llorado tanto hasta quedarte dormido y después de alguna manera te sientes mejor? Solo necesitabas llorar a gusto, ¿verdad? Soy un primogénito perfeccionista y digamos que afuera vivo a 110 millas por hora y mucha gente piensa que soy esto o aquello, pero soy una persona sensible y a veces necesito llorar. La presión de la vida a veces es demasiado y necesito desahogarme y eso me reconforta. Es esta extraña paradoja en la que todos vivimos. Me encanta incluso la palabra griega. No soy un fan del griego, me encanta el hebreo, pero a veces el griego tiene un giro fenomenal y una precisión muy exacta de lo que creo que Dios está intentando decir. La palabra griega para arrepentirse es metanoia y significa cambiar de opinión, ir más allá de lo que piensas, convertirse a un comportamiento diferente. Esto es increíble, mis amigos. Esto está mostrando que no solo tienes un pesar de Dios, sino que el dolor real por tu acción cambiará tu mente. En otras palabras, somos muy buenos para... ¿Alguna vez han experimentado esto? Que cometes un error, en verdad cometiste un error, ¿cierto? Ofendiste a tu cónyuge o a alguien más, hiciste algo malo, quebrantaste una ley. Yo he pasado por eso. Y entonces tú hiciste algo malo, pero lo que te hicieron a ti fue tan exagerado a lo que tú les hiciste que ya ni siquiera puedes ver tu pecado, porque ahora estás muy enfocado en lo que te hicieron a ti y has hecho un juicio que su pecado es mayor. Hemos estado ahí, yo he estado ahí en mis propias circunstancias por las que pasé, y muchos de ustedes saben lo que estoy hablando. En mi experiencia en prisión con lo que me pasó, sé que caí en esa trampa de no mirar mi propio pecado por los pecados que se cometieron contra mí en el proceso. Eso nos ciega de ver la verdad,
de la profundidad y la depravación y el peso de nuestro propio pecado, como si este pecado es mayor que esto. La Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando pecamos, merecemos la muerte. Entonces, ¿por qué miramos a nuestro prójimo y decimos, tú mereces la muerte? Yo no hice tanto, hice un poco, hice algo, pero lo que tú me acabas de decir fue mucho más grande de lo que yo te dije a ti. Y dejamos de condenarnos porque nos sentimos justificados porque el pecado de otro es mayor que el nuestro. La realidad es que Cristo murió por nuestro pecado. Sí, él murió por tu vecino, pero en el día del juicio es muy parecido a la escuela católica. Hay un sacerdote en el confesionario, una cortina y solo estás tú. Cuando te presentes ante Dios serán solo él y tú. No hay cortina, es cara a cara, estarás de rodilla hasta el suelo, aun por el pecado más pequeño, porque Dios no se lleva bien con el pecado. Él no puede dejarlo entrar en su cielo porque el cielo es perfecto. Por eso la sangre del Mesías es tan necesaria para nosotros hoy. Él regresó a nosotros para que pudiéramos regresar a Él. Dejemos de apuntar el dedo al pecado de otras personas y miremos nuestro propio pecado, porque cuando solo miramos nuestro propio pecado, cambiará tu mente y pensamiento sobre el pecado de esa persona. Deja que Dios trate con esa persona. Enfócate en lo que tú hiciste. Haz lo correcto entre tú y Él. Esto solo sucede cuando nos ponemos a un lado y miramos a través del lente de otra persona. Por último, creo que esto es importante. Uno hace lo que cree. Siempre hacemos lo que creemos, así que si creemos que el pecado de otra persona es mayor, probablemente nunca nos arrepentiremos del nuestro. Esta es la razón por la cual las relaciones raramente se restauran. Porque una o ambas partes están tan egoístamente conducidas por su propia justificación de sus propias acciones y su propia justicia, que el pecado de la otra persona es mayor y ninguno de ellos se humilla y dice, ¿sabes qué? Pecaron contra mí, pero estoy ante Dios y tengo que hacer lo correcto. Necesito humillarme como si ellos nunca hubieran pecado contra mí y yo fuera el único que cometió un error. Debo tratar la situación de esta manera. Y cuando lo haces y solo ves tu pecado, te quedará solo una opción: arrepentirte, volver y hacer lo correcto. Y de eso es lo que estamos hablando. La información solo viene de dos fuentes. Tu mente solo puede ser cambiada por información, y la información viene ya sea del hombre, de alguien que viene a ti y tú descubres que tal vez tu ofensa ni siquiera era legítima porque te faltaba información, tú asumiste que esa persona hizo algo, así que la juzgaste en el proceso. Yo sentí ciertamente ese juicio en mi vida cuando no se me permitió hablar de lo que pasó en mi caso, en mi vida, y la gente me juzgó sin ninguna información o con muy poca información, sin tener toda la información, y eso duele. Y cuando les das el resto de la información, muchas veces cambian sus juicios. Así que la información es importante, por eso queremos siempre asumir que nos falta información. Si tienes una discusión con tu cónyuge, así es como deberías empezarla. Podría estar equivocado, toma nota, esta es la parte que necesitas escribir, no está en la diapositiva, así que escríbelo. Podría estar equivocado. Esto es lo que siento sobre lo que acaba de pasar. ¿Podrías ayudarme a entenderlo? Podría estar equivocado, eso es lo que siento, puedes ayudarme a entenderlo. Si recuerdas estas tres cosas, te ahorrarás muchos problemas en la relación porque te acercarás a la persona asumiendo que podrías estar equivocado. Y muchas veces, el conflicto en la relación se construye a partir de la falta de comunicación, a partir de los malentendidos. Realmente no tratamos de obtener toda la información primero antes de dar el golpe. Y luego, en segundo lugar, de Dios, el Espíritu Santo, la Biblia. Esa es nueva información. Leemos la Biblia, nos damos cuenta que estamos en pecado y entonces nos arrepentimos. Por eso necesitamos estar en la palabra. Así que aquí vamos. Número 3. Ya hemos hablado del número 1, número 2 y número 3. Número 1, ¿qué era? Reconocer que hemos violado el pacto. Número 2, lamentarse y la importancia de sentir ese pesar de Dios. Y luego, número 3, arrepentirse y confesar. Una vez que entiendes lo que has hecho y solo te enfocas en tu lado de la calle,
y vas a limpiar tu lado de la calle sin importar el de la otra persona, o tal vez es con Dios y tienes ese arrepentimiento, hombre, ¿por qué hice esto? Realmente lastimé a esa persona, le hice tanto daño que tuvieron que pasar por encima de mí y herirme peor. Ahora es cuando confiesas, ahora es cuando realmente te arrepientes y confiesas. Lee conmigo Proverbios 28, versículo 13, dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Escucharon eso, mis amigos? Si confesamos nuestros pecados, Él no solo es fiel para perdonarnos, sino que Él hará que limpiarnos de toda maldad. ¿No se sienten sucios cuando pecan? Esa culpa, esa vergüenza, esos errores como esqueletos en el armario, es los secretos. Él lava todo eso. Este es el evangelio desglosado y el pan de cada día. Cuando nos arrepentimos diariamente, es como ser salvados de nuevo, es ese momento de refrescamiento, limpieza, la conciencia es limpiada, totalmente limpia, toda la injusticia se va. Tenemos que vivir en ese lugar, o el diablo continuará sembrando semillas de discordia en tu vida, y tu familia, en tu comunidad, tu iglesia, una nación. Me encanta este versículo. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué dice esto, mis amigos? Hombre, no seas orgulloso. Con esta idea de lo que pasa en casa se queda en casa, confiesen sus pecados unos a otros. Cuando metas la pata, confiésalo. Ve directamente con esa persona, confiesa lo que has hecho mal. Mateo 5:23 dice esto, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Ya leímos este versículo, pero vale la pena tanto leerlo de nuevo. No vayas delante de Dios cuando has roto el pacto con el hombre. Él no te escuchará. ¿Qué parte de esto no entendemos? Las bendiciones del pacto se detienen en el momento en que hay una violación del pacto. Si has hecho algo malo públicamente, debes arrepentirte públicamente. Si has hecho algo a alguien en privado, debes arrepentirte en privado. Dios no irá más allá hasta que lo hagas. Él dice, déjalo ahí. Entiendo que quieras darme una bendición, lo aprecio, pero no lo necesito ahora. Ve y haz lo correcto con ellos. Este es el mejor sacrificio que puedes hacer. Un sacrificio real para humillarte y hacer lo correcto. El protocolo de Mateo. Todos hemos oído del protocolo de Mateo. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, leámoslo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. No voy a entrar en todos los detalles de lo que significa esto, voy a darles un resumen de 30 segundos, porque este conjunto de versículos ha sido radicalmente mal usado y abusado, incluso por pastores, obispos, personas que dicen seguir todo el libro. Esta es una guía, no un mandamiento. ¿De acuerdo? En otras palabras, el corazón de Dios es la restauración. Así que aquí hay un protocolo de cómo conseguirla, o al menos el mejor modus operandi para llegar allí. Y el primer paso que tienes que hacer es ir con tu hermano. Ser honesto, ser amable, hacerle saber lo que está pasando, esperando que te escuche. Y mi experiencia es, si eso no sucede, inténtalo de nuevo. Si esa persona no quiere hablar contigo, encuentra a alguien a quien respete, no trayendo a alguien contigo diciendo, vengo a ti, como dice Mateo 18. Eso no es el espíritu de restauración o de Cristo. Encuentra a alguien que ellos respeten, tráelos y diles, hey, nos preocupamos por ti, podemos hablar. Y tal vez ellos los escuchen. Hazlo, no importa cuántas veces, si te maldicen y te dicen que los dejes solos, tu trabajo es cubrir su pecado y hacer todo lo que está en tu poder para ayudarlos a ver cuál es su punto ciego, porque ese es el amor de Cristo. Eso es lo que Él hizo por nosotros.
De otra manera, él hubiese venido y hubiese muerto, hubiese matado a todos al primer día después de que pecaron. Adán y Eva se habrían muerto y ninguno de nosotros estaría aquí. Pero su tolerancia, su paciencia, su amor por nosotros nos da tiempo y tiempo y tiempo otra vez para arrepentirnos. ¿Por qué nosotros, como seres humanos que decimos amar a Dios, somos tan diferentes a Dios que cuando la gente nos lastima, los cortamos, les devolvemos el daño, chismeamos sobre ellos, los calumniamos, los juzgamos, los condenamos y ya no queremos tener nada que ver con ellos, solo porque tuvieron un punto ciego? El verdadero amor, la verdadera amistad, el verdadero portador de la imagen de Dios, dice, esa persona tiene un punto ciego. Sí, están siendo crueles en este momento, pero no me voy a divorciar de ella. Cuando nuestros hijos se equivocan y se enojan y contestan, no los echamos de la casa, ¿verdad? No, tenemos paciencia, los amamos, tratamos de darles instrucción, hacemos lo que podamos para bajar sus emociones, encender el cerebro y ayudarlos a razonar y ver que así no es como actuamos como hermanos y hermanas en Cristo. Necesitamos tener más amor unos por otros, hermanos, más paciencia, ir a ellos y luego eventualmente no significa ir y decirle a toda la iglesia. Verás, al chisme de la iglesia le encanta este versículo porque dicen, hey, lo intenté, no hizo nada, se lo diré a todos en la iglesia, lo pondré en el boletín. No. Significa que si quieres saber la verdad, significa ir a los ancianos que representan a la iglesia, tener un Beth Din, que es un juicio bíblico, y si esa persona falla en ese juicio y no se arrepiente después de que los testigos vienen a hacerles saber lo que está pasando y lo que realmente sucedió, entonces deben ser excomulgados por rebelión, no por su pecado. Es rebelión porque no se arrepienten de su pecado. Te saltas ese proceso de un Beth Din y un juicio, no se puede excomulgar a nadie de la congregación. Así no es como funciona. Esa es otra historia, pero es importante que vayamos a nuestro hermano con el propósito de restaurarlo. Sé honesto. Cuando te acerques a esa persona para confesarte, sé minucioso, no dejes nada fuera. No querrás tener que volver y decir, sabes, más o menos dije esto, pero no te dije toda la verdad. No, di toda la verdad y nada más que la verdad. No omitas nada. Di la verdad como si Dios estuviera diciendo la verdad por ti, porque Él no dejaría nada por fuera. Solo digan las cosas como son, mis amigos. Sean humildes. Y por último, sean pacientes. ¿Por qué pacientes? Porque esto es lo que suele suceder. Yo doy mucha consejería matrimonial y les puedo decir, aún en mi propio matrimonio, cuando hay una ofensa y confiesas tu pecado, muchas veces la otra persona ahora tiene el vómito sobre ellos de tu pecado. Tú te sientes mucho mejor por haber vomitado tu confesión, pero ahora ellos responden porque algo se les detona. Por lo que sea que tú acabas de confesar, y es probable que no respondan de la mejor manera. Ten paciencia con ellos. Comprende que les has hecho daño. Dales tiempo para trabajar en sus sentimientos, amigos míos. Y valida sus sentimientos, valida lo que les duele. Y siempre sabrás si alguien está realmente arrepentido, porque el lamento, el naham, el sentimiento de dolor les permite ser pacientes, porque reconocen, ¿sabes qué? Me lo merezco. Sea cual sea la respuesta que recibas, me lo merezco. Te hice daño. Siento mucho haberte decepcionado. La paciencia es importante. Así que número 1, reconoce que cometiste una infracción. Número 2, lamentarte y tener ese pesar de Dios. Número 3 es arrepentirse y confesarse con esa persona, ser honesto. Número 4, restaurar y reparar el daño. Voy a darte el número 5 en un minuto, así que quédate conmigo porque es importante. Pero número 4 es restaurar y reparar la brecha. Esto es algo de lo que no se habla en el cristianismo tradicional. Es una de las piezas claves que faltan en el arrepentimiento real. Es usar el sistema del templo. Es entender el Antiguo Testamento y cómo es en realidad el arrepentimiento, la restauración y el regreso a Dios. ¿Cómo era el arrepentimiento en el Antiguo Testamento? Si pecabas, te costaba algo. No podías simplemente decirle a Dios, oye Dios, lo siento mucho, te pido perdón por eso. No, te costaba una oveja, costaba 5 cabras, costaba una tórtola, una paloma si eras pobre, te costaba algo de valor. Tenías que pagar por tu pecado, literalmente. Ahora podrías decir, bueno, estamos bajo el nuevo pacto, Jim, ¿estás sugiriendo que sacrifiquemos una cabra? No, lo que estoy sugiriendo es el patrón, es que debe de haber un pago.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y el pago de ese pecado, Romanos 6:23, es la muerte. Algo debe morir. Ahora, Cristo ya hizo eso, no hay duda. En el asunto del pecado, Cristo fue el pago. Pero el principio es, cuando te equivocas, debes venir ante Dios. Primero ve delante de tu hermano si se trata de tu hermano y debe haber restitución. Debes hacer lo correcto. Éxodo 22 y número 5 tratan sobre la restitución y cómo se ve eso. Y devolver esta cantidad de ovejas o cabras. Y de nuevo, no estamos devolviendo cabras y ovejas a la gente. Eso es una sociedad agrícola y ganadera, pero eso es el principio de restitución. Si tomas algo de tu vecino a propósito y lo robas con la intención de robarlo, tienes que devolver tanto. En algunos casos hasta el 400% de vuelta, en algunos casos el 20% más y en algunos casos no tendrías que hacer nada si hubo accidentes involucrados. Al final del día es importante que restaures y repares la brecha al nivel que a quien lastimes, sea a Dios o al hombre, y en caso del hombre será a Dios también, serán a ambos de acuerdo a las escrituras, necesitas averiguar qué puedes hacer. ¿Qué puedes dar? Pregúntale a tu cónyuge, pregúntale a esa persona qué puedo hacer para arreglarlo. En algunos casos no puedes arreglarlo. Destruiste algo, rompiste su corazón de una manera que no hay cómo reparar esa brecha. Hablaremos de eso en un momento, pero es muy, muy, muy importante que entiendas que todo el sistema del templo se trata de hacer restitución y hacer lo correcto para repararlo. Verán, Dios nunca estuvo interesado, escuchen en esa siguiente declaración, mis amigos, Dios nunca estuvo interesado en sus sacrificios. Lo que buscaba eran esas manos limpias y un corazón puro y el corazón de fe que sostenía el carnero o el cordero o la cabra que obedecía a Dios por fe, que creía que Dios lo perdonaría si entregaba lo mejor de su rebaño para pedir perdón por su pecado. Fue la fe unida a la obediencia lo que trajo la redención, el perdón y la restauración. Nunca fue el animal. El animal era solo un marcador de posición para darle un protocolo para llevar su fe ante Dios. De esto se trata el diezmo. Si no estás diezmando, si no estás dando al reino de Dios, estás fallando en el sistema de sacrificios que dice, no puedes venir ante mí con las manos vacías. El diezmo es solo el símbolo. El diezmo es el objeto que Dios usa para probar tu fe. Es venir ante Dios para decirte, estoy dando lo que tú me diste. Estoy sacrificando algo que necesito porque creo en ti que tú puedes cuidar de mí de maneras más grandes. Es solo tu fe. ¿Crees que Dios necesita dinero? Dios no necesitaba ganado, Él nunca necesitó dinero ni necesitaba ganado en aquel entonces. Lo que Él estaba buscando es fe y obediencia mezcladas. A veces no puedes reparar las cosas, como dije, algunas veces no hay manera de remediarlo. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. A veces, al igual que con nuestro pecado, no hay nada que puedas hacer para arreglarlo. Has roto el pacto, no puedes repararlo y tienes que confiar en la gracia. Mira, cuando alguien hace algo que te hiere, cuando alguien viene a ti con el corazón roto y te pide perdón, puede que no puedan arreglarlo, puede que hayan atropellado a tu perro, puede que hayan quemado tu casa metafórica o físicamente, puede que hayan atropellado algo en tu vida que simplemente no pueden devolverlo. Este es el momento del mensaje evangélico para esa persona. No se lo eches en cara por el resto de su vida. No saques tus piedras, tu cubeta de piedras o tu munición para tu pistola y simplemente empiezas a disparar. Dios dice, mira, confía en mi gracia en esos momentos, es suficiente para ti. Ninguno de nosotros puede hacer nada contra el pecado que hemos cometido. Hemos destruido la imagen misma de Dios con nuestro propio pecado. Cada uno de nosotros merece la muerte. Tenemos que confiar en la gracia de Dios. La sangre del Mesías es lo único que cubre nuestros pecados. Y un corazón contrito y humillado que acepta la sangre de donde viene ese poder.
Y eso me lleva al número 5. El momento que creo que todos hemos estado esperando. Lo que voy a decir a continuación es el quinto punto, lo que cada uno de nosotros está esperando. Solo que no sabemos cómo llegar allí. Nos esforzamos cada día por lo que voy a decir y no podemos encontrarlo. Algunas personas lo encuentran en otras mujeres, otro esposo, un amante, una aventura, la bebida, la botella, alcohol, drogas, lo que sea. Porque no podemos cumplir y encontrar esta palabra que nuestra alma está buscando día a día. Por eso hice la enseñanza de cómo compartir el evangelio anteriormente. Tristemente, una de las enseñanzas menos vistas que he hecho en todo el año. Debería de ser la enseñanza más vista, porque si no conocemos el evangelio y no sabemos cómo compartirlo, si no nos importa hacer crecer el reino de Dios, entonces puede que ni siquiera seamos salvos. Porque todos buscamos lo mismo. El que no es salvo está buscando lo mismo que nosotros. ¿Sabes qué es? La paz. Así que el quinto y más importante, cuando sigues los 4 protocolos de Teshuvah, reconocemos que rompimos el pacto. Nos lamentamos por haber tomado esas decisiones. Nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados unos a otros, para que vengan tiempos de refrigerio en la presencia del Señor, ¿verdad? Y la cuarta, ¿cuál era? Restaurar la brecha, restaurar y reparar lo que has robado, restaurar y reparar el daño. Cuando haces todos esos 4, el número 5 es automático. Es recibir la recompensa de la paz. Es el agua para sus almas. Hechos 3:19 dice, arrepentíos pues y convertíos. Esa palabra allí es la palabra en hebreo teshuvah, es volver, es cambiar de parecer. Por tanto, volveos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Es el refrigerio de estar en su presencia, es el perdón de los pecados, es realmente en última instancia paz. Es shalom. En hebreo, eso es lo que estamos buscando y eso es lo que se obtiene cuando verdaderamente regresamos a Él. Segundo de Corintios 7:10 y terminamos. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Verás, cuando tenemos verdadero pesar de Dios, nos lleva al arrepentimiento, el cual nos lleva a la salvación. El refrigerio, el regreso de nuestras almas a donde necesitan ir. Así que en conclusión, los 4 pasos de Teshuvah son reconocer que has roto el pacto, lamentarte de tus acciones, arrepentirte ante otros y confesar tus pecados con gran detalle y honestidad, restaurar y reparar el daño en cada manera que puedas, yendo más allá. Y número 5, lo más importante, recibir la recompensa de la paz. Porque una vez que esto sucede y has hecho estas 4 cosas y has pasado por este protocolo, entonces necesitas seguir esta última escritura que dice esto. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberla ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Esto es Filipenses 3:13, mis amigos, y los dejaré con esto. El verdadero teshuvah, el verdadero regreso, el verdadero arrepentimiento a los ojos de Dios, te limpia a tal grado que Él no recuerda tus pecados. Salmo 103:12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando realmente nos arrepentimos y sentimos ese pesar y confesamos nuestros pecados con nuestra boca, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos de nuestros pecados, viene la restauración, Él ni siquiera se acuerda de ellos nunca más. Entonces, ¿por qué tú sí? Deja de volver a tu pasado, déjalo ir. Ahora, si el pasado te está atormentando, entonces Dios podría estar convenciéndote de que necesitas hacer algo. No se puede solo echarlo debajo del puente. No, el agua nunca deja de correr bajo el puente en esa analogía. ¿Lo habías pensado? Hasta que no te deshagas de ello,
Esa agua va a estar corriendo constantemente, molestándote. Tal vez necesitas volver con alguien a quien heriste hace 30 años. Hacer lo correcto, haz lo que es correcto y deja que Dios te refresque. Amigos míos, gracias por acompañarme en esta transmisión aquí en Pasión por la Verdad. Mi nombre es Jim Staley y espero verlos en el próximo video.